Hola y bienvenidos a Crónicas Excepcionales. Michael Thompson volvió a mirar el reloj en el tablero una vez más, seguro de que habían pasado al menos 10 minutos desde la última vez que lo había mirado, aunque el reloj indicaba que solo habían pasado 2 minutos. Cada minuto detrás del volante lo hacía sentir confinado, quería llegar a casa lo más rápido posible, donde podría compartir sus buenas noticias con su esposa, Verónica. Su evaluación de desempeño anual había sido hoy, una completa sorpresa para él, ya que era 3 meses antes de lo habitual. Incluso ahora, la reunión se reproducía en su mente. Al recibir una convocatoria a la oficina de su vicepresidente regional, Michael había entrado, para encontrar su expediente personal sobre el escritorio frente a Don, su jefe. Los siguientes 20 minutos podrían describirse mejor como una reunión del club de fans de Michael Thompson, ya que Don pasó de una alabanza brillante a otra. Sin embargo, fueron los últimos 10 minutos de la reunión los que Michael consideró como lo más destacado de su día, diablos. Lo más destacado de su carrera. He estado discutiendo esto con los otros vicepresidentes, explicó Don, y nos gustaría ofrecerte una elección entre 2 posiciones. Michael solo pudo sentarse allí, atónito, mientras Don continuaba. Tu primera opción sería tomar formalmente mi antiguo puesto, liderando el departamento, informó Don. Esto no fue del todo inesperado, ya que Michael había estado prácticamente haciendo el trabajo ya. Tu otra opción, continuó Don, rompiendo de repente en una sonrisa, sería liderar el equipo que lanzará nuestra nueva ubicación en Sydney, Australia. Michael estaba seguro de que la expresión en su rostro era impagable, siendo igualmente partes de sorpresa y confusión. Don, por su parte, solo se rió y esperó a que su amigo y subordinado procesara lo que acababa de escuchar. Después de unos momentos, continuó donde lo había dejado. En pocas palabras, serías ascendido a un puesto de vicepresidente regional, y serías responsable de nuestras operaciones en Australia, concluyó Don, empujando un papel sobre el escritorio para que Michael lo revisara. Los beneficios descritos eran generosos, por decirlo de manera suave. Tomándose un largo momento para componerse, devolvió suavemente la página al escritorio y dirigió su atención hacia el portador de tan buenas noticias. Me encantaría poder darte una respuesta ahora mismo, comenzó, pero no puedo hacerlo hasta tener la oportunidad de discutir esto con Verónica. Lo entiendo, respondió Don. ¿Por qué no te tomas el resto del día libre y me das tu respuesta en 3 semanas? Por fin, el auto de Michael se detuvo en su entrada, el reloj en el tablero marcaba las 2:05 de la tarde. Prácticamente saltando en su asiento mientras esperaba a que la puerta del garaje terminara de abrirse, se sorprendió al ver el garaje vacío. Verónica debía haber tenido una reunión en algún lugar, se dio cuenta, y decidió esperar hasta que ella regresara a casa para sorprenderla con sus buenas noticias. Después de unos minutos de reflexión, Michael decidió que podría aprovechar al máximo esta oportunidad, y ocuparse de esos proyectos en la casa que había estado planeando, prometiendo, hacer durante estos largos meses. Un rápido viaje al dormitorio principal lo vio cambiado en poco tiempo a jeans y una camiseta desgastada, y comenzó sus nuevas tareas con determinación. Uno a uno, todos esos elementos pendientes estaban siendo tachados. Finalmente, la única tarea que quedaba era abordar su oficina, curiosamente. Ella la llamaba así cuando necesitaba limpiarla, aunque ambos la usaban mucho. Pero este pensamiento no lo consideró cuando entró en la habitación, con una bolsa de basura grande en la mano. Había decidido que el montón, o montaña, de desorden en el escritorio debería ser lo primero en irse, así que revisó cada elemento antes de apartarlo para archivarlo, o archivarlo directamente en la bolsa de basura mencionada anteriormente. Correo basura, correo basura, correo basura, murmuró mientras escaneaba cada elemento. De repente, se detuvo. La página en su mano era un estado de cuenta de tarjeta de crédito. Uno que estaba seguro de que Verónica había cancelado hace meses. Rápidamente, verificó la fecha y descubrió que el estado de cuenta era actual. Sin embargo, sus ojos continuaron bajando por la página, donde las tiendas de lencería y de ropa para hombres no destacaban tanto, como las 5 líneas del Hotel Sheraton en el centro de la ciudad. El mundo de Michael se cerró de repente, mientras su mente retrocedía a esos tiempos más felices en el pasado. Michael era el mayor de 4 hijos, nacido de Henry y Janet Thompson. Criado en Sandusky, Ohio, había sido un estudiante brillante y había asistido a la Universidad Estatal de Ohio con una beca académica, donde cursó una licenciatura en Sistemas de Información y Tecnología. Aunque no era realmente tímido, tampoco necesitaba ser demasiado extrovertido. Asistía a fiestas ocasionales, hacía amigos y salía en citas de vez en cuando. Sin embargo, sus estudios eran su primera prioridad, hasta que conoció a Verónica Kelly. Se encontró en una fiesta al aire libre. Una de esas fiestas antes de que terminara el semestre de primavera y todos se fueran para el verano. La gente, quizás dándose cuenta de que su tiempo allí llegaba a su fin, parecía festejar más fuerte, jugar más duro, ser más ruidosos y extravagantes.
En fiestas como esa, cualquier cosa podía, y a veces lo hacía, suceder, y era por esa misma razón que Michael normalmente no asistía a ellas. Sin embargo, el invitado de honor era un buen amigo suyo que estaba completando su último semestre, así que Michael decidió pasar por una cerveza o dos. Solo tomó un momento, realmente, para que el azar los uniera. Ambos habían estado esperando en la fila para una cerveza, cuando alguien tuvo un accidente y envió 2 vasos llenos de cerveza volando en su dirección. Ni Michael ni la chica delante de él salieron ilesos, recordaba. La cerveza que lo había golpeado había empapado la parte delantera de sus pantalones cortos, mientras que ella había encontrado su camisa completamente empapada. Aunque avergonzado por su propio estado, Michael se encontró mortificado por la situación en la que se encontraba esta mujer desconocida, aunque, a decir verdad, tampoco pudo evitar notar lo atractiva que era, ahora que el líquido había convertido su blusa blanca en una prenda transparente. Para su alivio eterno, de repente había una camisa grande de mezclilla en sus manos, y Michael, ahora solo con su camiseta y pantalones cortos empapados, la ayudó a llevarla rápidamente al baño más cercano, donde se puso rápidamente la prenda seca y opaca. Michael, ahora que la chica estaba atendida, realmente se dio cuenta de lo embarazosa que era la situación en la que se encontraba. Deteniéndose solo el tiempo suficiente para informarle a su amigo, el invitado de honor, lo que había sucedido, se retiró rápidamente a su apartamento, atribuyendo toda la noche a la naturaleza voluble de la vida en general, y el destino en particular. Fue 3 días después que de repente se encontró cara a cara con la chica de la fiesta. Parada afuera de su puerta de apartamento, la encontró absolutamente intrigante mientras le devolvía la camisa que había donado, y que había pensado que se había ido para siempre. Resultó que había preguntado por ahí en la fiesta y había hablado con su amigo, el invitado de honor, quien le había dado su dirección. Se despidieron con los números de teléfono de cada uno, lo que llevó a tomar café, luego a una cita, seguida de citas, y finalmente, a compromiso y matrimonio. Michael recordaba cómo todos sus amigos decían que hacían una pareja hermosa, y suponía que era cierto en el caso de Verónica. Con unos 70 de altura, y pesando apenas 54 kilogramos, con el cabello de un marrón lustroso y rico con reflejos rojos, una sonrisa de 1.000.000 de megavatios y ojos verdes, tenía una belleza casi encantadora. Su cuerpo, aunque definitivamente poseía todas las curvas adecuadas en los lugares correctos, también estaba notablemente atlético y tonificado. No, ella nunca desfilaría en una pasarela de Nueva York, pero la suya era una belleza atemporal, que podría haber visto a Grecia lanzar 1000 barcos en algún momento. Michael tampoco estaba nada mal, aunque era uno de esos hombres que realmente no sabía cuán atractivo lo encontraban las mujeres. Con 1,87 de altura, era delgado y musculoso, habiendo estado involucrado en artes marciales desde la infancia. El ejercicio había sido una manera maravillosa de liberar su angustia adolescente, y había beneficiado maravillosamente a su cuerpo, aunque la mayoría no lo notaría. Michael no era lo suficientemente vanidoso como para pasearse desnudo hasta la cintura sin ninguna razón. Pero eran una pareja atractiva, y al graduarse Michael comenzó a trabajar para un jugador importante en el campo de la seguridad de la información y la encriptación, mientras que Verónica puso su título en administración de empresas en buen uso, y comenzó a trabajar para una organización benéfica local como su gerente de oficina. Su matrimonio fue un asunto sencillo. Ninguno era fanático de carruajes tirados por caballos o bandadas de palomas volando para celebrar. En cambio, se enfocaron en hacer un evento maravilloso para ellos y sus invitados. Fue un testimonio de los dos que prácticamente todas las personas invitadas asistieron, y la iglesia estaba llena hasta desbordarse para sus nupcias. El banquete fue un asunto emocionante, con risas, lágrimas de alegría y felicidad en abundancia, recordaba Michael. Pero no todo fue felicidad y alegría, y Michael pronto se encontró recordando cómo, después de 5 años de matrimonio, Verónica se acercó a él para discutir sobre comenzar una familia. Para entonces, Michael había estado ganando lo suficiente como para pagar todas sus cuentas durante bastante tiempo, y ella había guardado todos sus ingresos para que pudieran hacer un pago inicial en una casa. Este sería el momento perfecto para que ella dejara de tomar la píldora y comenzaran a formar una familia. Era una decisión importante, y la discutieron durante bastante tiempo, antes de que finalmente se sintiera cómodo de que no estaban apresurándose ciegamente hacia esto. Una sonrisa se deslizó por el rostro de Michael, al recordar la alegría de sus ansiosos intentos de quedar embarazados. Las noches, y los días más que ocasionales, de abandono sexual desenfrenado. Pero la sonrisa se evaporó mientras sus recuerdos continuaban. Los días y las noches intentando concebir se convirtieron en semanas y meses, y eventualmente ambos buscaron ayuda médica para asegurarse de que todo estaba bien. No lo estaba. Para consternación de Verónica, descubrió que era incapaz de concebir, ya que sus óvulos no maduraban en su cuerpo antes de su ciclo mensual. El resultado final fue que podría llevar un hijo, aunque no tendría su material genético.
Michael fue su roca durante este tiempo, allí para que se aferrara, para estabilizarla y apoyarla, para proporcionar cierta estabilidad en su mundo ahora caótico. Hizo todo lo posible para no solo decirle, sino mostrarle, cómo se sentía realmente acerca de ella, y que realmente se sentía bendecido de que ella fuera parte de su vida. Entre su amor y apoyo, así como los servicios de un terapeuta, Verónica lentamente recuperó su vida y sus referencias. Sin embargo, ahora que el embarazo estaba fuera de la imagen, Verónica había pasado al extremo opuesto del espectro, y ya no deseaba tener una casa llena de niños. La adopción era un tema tabú, como descubrió pronto Michael, al igual que la fertilización in vitro u otros procedimientos posibles. En cambio, Verónica anunció su intención de volver al trabajo benéfico, pero esta vez como voluntaria. Puedo hacer mucho más trabajo de esta manera, explicó. Antes, solo podía administrar una oficina, pero ahora puedo ser voluntaria en una variedad de programas a los que me siento atraída. Michael realmente quería lo mejor para ella, y aunque estaba sorprendido de que ella eligiera simplemente anunciar su decisión, en lugar de discutir la posibilidad, como solían hacer ambos, nuevamente brindó su completo apoyo y aliento a su elección. Los años pasaron, y si bien tanto Michael como Verónica se habían acostumbrado a sus circunstancias y estilo de vida, ya no eran recién casados, seguían disfrutando de las exploraciones juveniles del uno al otro, 2 o 3 veces por semana. O al menos, lo hacían hasta que las cosas en el trabajo se volvieron tan caóticas en los últimos 7 meses. Entre el agotamiento de Michael y la cantidad de horas pasadas en la oficina, sus encuentros amorosos habían disminuido a 2 veces por semana, luego 1 vez por semana, y luego cada 2 semanas. No se equivoquen, Michael no estaba obsesionado con su trabajo. De hecho, notó que era responsable de su disminución en su vida amorosa, y como era su forma de ser, se sentó con Verónica para discutir las cosas con ella. Verónica, recordaba, no había dicho una palabra negativa en absoluto, en cambio, le dijo que entendía las presiones bajo las que estaba, y que era su momento para estar allí para él. Al final de su discusión, él hizo su propio compromiso privado de tomar más siestas, y asegurarse de poder darle a su amor la atención que ella merecía. Y durante unas semanas, las cosas parecieron mejorar. Los encuentros amorosos aumentaron a 2 veces por semana, luego 3 veces por semana. Fiel a su palabra, Michael intentó trabajar de manera más inteligente, en lugar de más duro, y se centró en descansar durante el día para poder estar allí para su esposa por la noche. Pero nuevamente, la espiral descendente volvió a comenzar. 3 noches se convirtieron en 2, luego 1, luego de nuevo en cada 2 semanas. Cuando se le preguntó, Verónica explicó que estaba haciendo esto por él y que estaba segura de que, una vez que las cosas se resolvieran en el trabajo, compensarían todo. No habían hecho el amor en casi 1 mes, se dio cuenta Michael ahora. Se había centrado tanto en mantener las cosas bajo control en el trabajo, y simplemente amar a su esposa en casa, que ni siquiera había considerado la última vez que habían hecho el amor. Ahora, parecía, él sabía por qué ella no estaba preocupada. Pero Michael se dio cuenta rápidamente de que en realidad no lo sabía. Ciertamente, tenía sus sospechas, pero no era el tipo de hombre que permitiría que una sospecha fuera tratada como un hecho sólido. De manera extraña, fue esta realización la que lo devolvió al presente. Sabía que tendría que hablar con Verónica. Tal vez había una razón lógica por la que estos cargos estaban apareciendo, y en una tarjeta que él creía que ella había cerrado. Quizás se equivocaba, que era otra cuenta en la que estaba pensando, y que estas compras eran algo que ella hacía para su trabajo benéfico. Aún así, estaba esa sutil vocecita en el fondo de su mente, cuestionando esas posibilidades. Ya eran más de las 7 de la tarde, y Verónica aún no había regresado. Habían pasado más de 5 horas desde que él regresó a casa, y más de 2 habían transcurrido, desde que descubrió el misterioso estado de cuenta de la tarjeta de crédito. Ahora, Michael estaba sentado en su estudio, con 2 dedos de Jack Daniels en un vaso sobre hielo, y estaba sorbiendo lentamente el líquido ámbar ardiente, mientras repasaba mentalmente diversas formas de plantear el asunto con su esposa. Finalmente, a las 8:05 de la tarde, el sonido de la puerta del garaje abriéndose se abrió paso a través de la casa. Sentado en el estudio, Michael observó cómo su esposa entraba apresuradamente en la casa, una mirada nerviosa en su rostro. Cuando lo vio en el estudio, su mirada nerviosa fue reemplazada rápidamente por una sonrisa que parecía un poco fuera de lugar, con su apariencia ligeramente desordenada. No había nada que destacara de manera evidente, pero todo parecía un poco, bueno, extraño. Su cabello estaba ligeramente despeinado, pero no era un desastre. Su ropa parecía gastada, aunque no arrugada. Pero tomado en su conjunto, era inquietante de todos modos. «Estás en casa temprano, cariño», dijo Verónica, aún parada en la cocina, prácticamente tan lejos como podía llegar y aún así permanecer en su línea de visión. «¿Cuándo llegaste a casa?» Michael abrió la boca para responder,
Pero por alguna razón las palabras no salieron como había planeado. Oh, hace un rato. ¿Dónde estabas, cariño? Oh, recibí una llamada alrededor de las 4 de la tarde avisándome que había una reunión de emergencia a las 6 de la tarde, fue su respuesta. Así que rápidamente me cambié y salí. Quizás fue el bourbon lo que le permitió mantener su rostro neutral y amigable, cuando la mentira obvia lo golpeó. O tal vez es un testimonio de la naturaleza del hombre que pudo mantenerse firme en sus principios, hasta que tuvo pruebas en una dirección u otra. De cualquier manera, Michael simplemente sonrió y permitió que su mentira descarada fuera tratada como verdad. Seguro que Verónica salió de la cocina, evitando completamente el estudio, y se dirigió hacia arriba. Tan pronto como escuchó la ducha correr, su mente cambió de rumbo y comenzó a trazar un camino completamente diferente. Agarrando papel y lápiz, su lista tomó forma rápidamente, y con ella, un plan. El resto de la noche fue tenso y relajado al mismo tiempo. Para Michael, fue tenso en el sentido de que ahora, estaba decidido a no permitir que Verónica supiera que la había descubierto mintiendo, ni que ella descubriera que se había descubierto su uso de la tarjeta supuestamente cancelada. Verónica, por otro lado, estaba felizmente ignorante de todo esto, y continuó con su rutina nocturna como si, como ella creía, todo estuviera bien. Alegando cansancio, Michael se retiró temprano a la cama, y cuando Verónica se unió a él más tarde, se aseguró de que su respiración fuera uniforme y lenta, para que ella esperara que él estuviera durmiendo. Su actuación fue buena, y ella se quedó dormida poco después de meterse bajo las cobijas. Al día siguiente, Michael llegó temprano al trabajo. Se puso al día con las tareas absolutamente esenciales de su doble cargo. Luego le dijo a su secretaria que tenía una reunión fuera de la oficina, y que podría no regresar antes del final del día. Prometiendo tener su teléfono celular con él y encendido, salió de su oficina para comenzar el trabajo verdaderamente importante del día. Primero fue a ver a Bill White, el jefe de seguridad de la empresa. Evitando cualquier detalle particular sobre su situación, logró dar una explicación general sobre cuál era su problema y le pidió que recomendara un investigador privado. Sin embargo, Bill hizo algo mejor y llamó con anticipación para programar una cita urgente. Con un nombre y una dirección en el bolsillo, finalmente salió del edificio. Samuel Henry era un hombre perfectamente ordinario, observó Michael. Ninguna de sus características era lo suficientemente llamativa como para destacar, y Michael podía imaginar fácilmente que el hombre podría prácticamente desaparecer en una multitud pequeña. Sin embargo, lo que no era ordinario era la brillante opinión que Bill White le había dado, en la que había elogiado mucho a este exdetective de policía. Así que, ¿por qué no describes la naturaleza de tu problema?, comenzó Sam Henry, una vez que los dos hombres estaban sentados. Esta vez, Michael no se guardó nada. Desde el descubrimiento del estado de cuenta de la tarjeta de crédito, hasta la mentira descarada que le habían dicho cuando su esposa lo encontró en casa antes que ella, todo salió. Lamentablemente, para Michael, también salieron las lágrimas. No había llorado mientras todo esto sucedía, pero ahora que lo estaba contando para otra persona, parecía que simplemente no podía detenerse. Para su crédito, Sam ni apartó la mirada ni pareció avergonzado. En cambio, esperó educadamente a que el otro hombre recuperara la compostura. Por fin, el relato, y las lágrimas, llegaron a su fin, y Sam continuó. Para asegurarnos de que ambos estemos de acuerdo, dijo la voz reconfortante de Sam. ¿Deseas que mi firma determine si tu esposa está, de hecho, teniendo una aventura, y te proporcione toda la información, sin importar cómo resulten las cosas? Exactamente, fue la respuesta. En este punto, todo lo que tengo es una mentira, algunos cargos en la tarjeta de crédito que no tienen sentido, y muchas preguntas. Necesito pruebas, de una manera u otra, para poder decidir adecuadamente qué hacer con mi vida. Los siguientes 10 minutos vieron a Michael escribiendo un cheque por una retención bastante sustancial, así como firmando varios formularios, que permitirían colocar dispositivos de grabación dentro de su casa y en su automóvil, ya que el título estaba a su nombre. Después de salir, Michael se dirigió a una cafetería al aire libre, donde bajo el paraguas verde y blanco atravesado por la mesa en la que estaba sentado, llamó a su banco y a sus compañías de tarjetas de crédito, pidiéndoles que proporcionaran copias de los estados de cuenta de los últimos 12 meses, y que los enviaran a su dirección de trabajo. Con eso resuelto, se relajó y disfrutó del café que había ordenado al sentarse. Demasiado pronto, sin embargo, se encontró mirando hacia adentro de manera desorientada. Al darse cuenta de que esto no podía ser algo bueno, regresó al trabajo y pasó el resto del día ocupándose del resto de las tareas que no había abordado antes. La siguiente semana fue tranquila, excepto porque Michael hacía todo lo posible para actuar como si las cosas no hubieran cambiado en absoluto en su mundo. De alguna manera logró ser tanto el viejo Michael que podía recordar ser, incluyendo los toques suaves y los besos ocasionales que habían sido parte de su interacción juntos.
Afortunadamente, Verónica no parecía notar nada que pudiera estar mal en su comportamiento anterior. Y así pasaron los días. Una semana se convirtió en 2, y las cosas no cambiaron. Verónica y Michael aún no eran íntimos. Y Verónica parecía no darse cuenta de que ya habían pasado más de un mes desde su última relación sexual. Cuando Michael finalmente recibió la llamada de Sam Henry, prácticamente voló desde su oficina, haciendo su camino rápidamente a través de la ciudad para encontrarse con el investigador. Sin embargo, la expresión en el rostro de Sam le dijo a Michael todo lo que necesitaba saber. Lo siento, fue todo lo que dijo Sam mientras colocaba la carpeta frente a su cliente. Toda la documentación está adentro, pero permítame darle una breve explicación de lo que encontramos. La mente de Michael estaba entumecida. Era todo lo que podía hacer para enfrentar al hombre al otro lado del escritorio, y prestar atención a sus palabras. Sin embargo, Sam Henry continuó. Como sospechaba, tu esposa se está encontrando con un hombre en el Sheraton del centro. Se encuentra con él 2 veces por semana, los lunes y jueves, y en su casa los miércoles. Las fotos y un DVD con grabaciones de vídeo que pudimos obtener se incluyen en su paquete, al igual que una transcripción de esas conversaciones, llamadas grabadas en su casa y en el automóvil. Hay una copia adicional para su abogado, también. Nuevamente, lamento mucho que tus sospechas fueran correctas. Con eso, Michael salió de la oficina del investigador, regresando a la suya. Una vez más, sentado detrás de su propio escritorio, levantó el teléfono y llamó a su jefe, Don. Necesito pasar a verte, dijo Michael. ¿Tienes tiempo? Le tomó 3 minutos llegar a la oficina de Don, y otros 10 segundos después de que Don vio la expresión en su rostro, para cambiar de jefe complacido a amigo preocupado. Michael le contó a su amigo sobre su situación en casa, luego sorprendió por completo a su jefe. Necesito el número de de un gran abogado de divorcios, comenzó Michael. Y luego quiero tomar ese trabajo en Sydney, concluyó. ¿Sydney?, preguntó Don. ¿Estás seguro? Don, respondió Michael, después de todo esto, voy a necesitar alejarme a algún lugar donde no vea a Verónica en cada edificio o evento. Supongo que otro continente funcionará perfectamente. Además, terminó con una risa poco convincente, ahora que no tengo una vida personal que mencionar. Piensa en cuánto trabajo podré lograr. La promoción fue aprobada, con una fecha de inicio establecida para 3 semanas a partir de ese día. Don también aprobó unas vacaciones de 2 semanas pagadas por la empresa antes de eso, para que Michael tuviera tiempo de ocuparse de cualquier negocio necesario antes de dirigirse a su nueva asignación. Bueno, parece que ya no podrás llamarme jefe, concluyó Don, mientras acompañaba a Michael hacia la puerta. Hasta tu próxima promoción, eso sí, respondió Michael con una sonrisa. Te veré cuando regrese en 2 semanas para empacar mis cosas. Gracias de nuevo por esa recomendación. Deteniéndose en su oficina para recoger los documentos financieros que había enviado a su trabajo, rápidamente se fue por el día. A la hora señalada, Michael entró en las oficinas de abogados de Slater, Mills y Hastings. Dio su nombre a la recepcionista, y se sentó a esperar su reunión con el abogado que Don había llamado. Momentos después fue conducido a una oficina, donde conoció a su abogada, Karen Mills. Levantándose detrás de su escritorio para estrecharle la mano, notó que era alta, de cabello oscuro y muy relajada. De hecho, su comportamiento comenzó a contagiarlo, lo que ayudó mientras comenzaba a explicarle su situación. Desde su primer descubrimiento, hasta la contratación del investigador privado y los resultados de su vigilancia. Lejos de ser distante y profesional, prestó atención cuidadosa y formuló preguntas en el camino. Antes de que Michael se diera cuenta, estaba explicando todo sobre la disminución en su vida sexual, la realización de que él tenía la culpa y sus pasos para corregirlo, así como el regreso de los problemas de intimidad semanas después. Al fin había terminado, estaba completamente agotado, un hombre exhausto solo por enfrentar sus demonios. Karen revisó sus notas, luego se enfrentó a su cliente. ¿Cuáles son tus objetivos?, preguntó ella. En este estado, tienes la opción de solicitar diferencias irreconciliables, que básicamente será un asunto pro forma. Si ambas partes firman el decreto de divorcio, entonces avanzará a través del sistema judicial, y será aprobado entre 120 a 180 días desde el momento en que se presente. Sin embargo, si estás buscando divorciarte por causa, como el adulterio, entonces estarás buscando un caso real en el tribunal, lo que aumentará significativamente tus costos. De cualquier manera, como este es un estado de culpa no imputable, los tribunales no considerarán la razón del divorcio al dividir los bienes matrimoniales. A menos que se especifique lo contrario en el decreto, las cosas se dividirán equitativamente entre ustedes dos. Esto significa que cualquier cosa que no hayas traído contigo al matrimonio, como reliquias, estará sujeta a división. Ella tendrá derecho a la mitad de todos los activos financieros, incluida tu pensión y paquete de jubilación, sin importar cómo presentes la solicitud. Espera un minuto, contraatacó Michael.
Cuando nos casamos, ambos trabajábamos. Ella eligió trabajar como voluntaria después de descubrir que no podíamos tener hijos. No es como si no pudiera haber vuelto a trabajar o algo así. No creo que sea muy justo que pueda llevarse la mitad de lo que acumularé en el futuro. Hay opciones que podemos perseguir para una compensación alternativa, pero tendrá que ser algo a lo que ella acceda al final. Descubriendo un lado oscuro y duro de sí mismo, que nunca antes había sospechado que poseía, Michael le respondió: bueno, creo que estará dispuesta a cambiar eso por mantener el motivo de nuestro divorcio fuera de la vista pública. Después de todo, esas organizaciones benéficas con las que ella trabaja como voluntaria son bastante selectivas. De lo contrario, siempre podría renunciar a mi trabajo y no tener ninguna pensión para que ella cobre. Los dos discutieron más detalles del divorcio. Y luego escribió otro cheque considerable por su anticipo y se marchó. El tiempo pasó lentamente durante la próxima semana. Michael se encargaba de los detalles incidentales necesarios para su próxima mudanza, y había alquilado una habitación de hotel en el Budget Inn local para que sirviera como su base de operaciones, mientras estaba de vacaciones. Bajo ninguna circunstancia quería que su futura exesposa supiera que no estaba en el trabajo. Tal vez fuera cobarde evitar la confrontación de esta manera, pero ya había decidido que no se ocuparía más de esto, hasta que las cosas estuvieran tan resueltas como fuera posible. Por fin, todo estaba en su lugar. Había establecido una nueva cuenta corriente y de ahorros con el Banco Nacional de Australia. Había cambiado los beneficiarios de su seguro de vida, pensión y planes 401k. Había arreglado un nuevo teléfono celular que funcionaría en Australia, y lo más importante, había recibido los documentos de divorcio completados y presentados de Karen Mees, tomando el tiempo para completar algunos asuntos legales adicionales en su oficina también. Era un jueves, notó, mientras regresaba a casa, llegando justo antes de las 2 de la tarde como había hecho todas esas semanas atrás. Nuevamente, justo después de las 8 de la tarde, ella regresó. Esta vez, sin embargo, cuando echó un vistazo no estaba allí. Continuando hacia adelante a través de la cocina y hacia la entrada, estaba a punto de subir las escaleras cuando escuchó su voz. Verónica, necesitamos hablar. Deteniéndose en medio de su paso, se volvió y puso una sonrisa bastante forzada en su rostro sorprendido. Dame un segundo, cariño. Estoy toda sucia y necesito limpiarme. No, Verónica, necesitamos hablar ahora, fue su respuesta. Será solo unos minutos, de verdad, continuó tratando de subir las escaleras mientras él seguía mirándola. Era bastante perturbador, mirándola sin expresión en su rostro. Eso no puede esperar, respondió Michael, así que ven y siéntate, terminó, haciendo un gesto hacia el sofá. Deja de ser ridículo, Verónica estalló de repente. La mirada en su rostro era una curiosa mezcla de desesperación e indignación. Lo que sea que tengas que hablar seguirá estando allí cuando regrese. Con eso, subió rápidamente las escaleras, cerrando de golpe la puerta del dormitorio detrás de ella. Mientras escuchaba de nuevo el sonido de la ducha, Michael tomó su decisión. Entrando en su oficina, sacó una hoja de papel con membrete y comenzó a escribir. Verónica. Para cuando leas esto, estaré empezando de nuevo. Quería tener esta discusión contigo cara a cara, pero una vez más decidiste que tus deseos y necesidades estaban por encima de nuestras necesidades como pareja, familia, matrimonio. Hay mucho que no sé sobre ti, descubro ahora. Supongo que no pensé que eso fuera posible después de 13 años de matrimonio. Pero supongo que eso es una cosa más que puedo agregar a mi lista de cosas que no sé, o no sabía. Entonces, ¿qué es lo que no sé de ti? No sé cuándo empezaste a tener relaciones sexuales con Matt Lambert. No sé con qué frecuencia o cuántas veces tuviste relaciones sexuales con él. No sé cómo pudiste volver a casa y actuar como lo hiciste, como si todo estuviera bien. Aunque un poco tenso por mi horario, entre nosotros. No sé si lo amas, ni sé si planeabas dejarme por él. Sin embargo, lo que sí sé es igualmente sustancial. Sé que la única vez que discutimos nuestro matrimonio y nuestras relaciones íntimas fue cuando yo lo planteé. Sé que nunca, ni de forma explícita ni tácita, he dado mi aprobación para que nuestra relación se expanda más allá de los límites de la monogamia. Sé que has usado el dinero que he ganado para financiar este pequeño y sórdido romance, y lo más importante, sé esto, en lo que a mí respecta, se acaba aquí y ahora. Sé que me aseguré de que nuestras cuentas conjuntas estén congeladas, pendientes del resultado de las negociaciones de divorcio. Sé que se ha establecido una cuenta de mantenimiento del hogar, para cubrir las facturas de servicios públicos hasta que se finalice el divorcio, y que todas nuestras tarjetas de crédito conjuntas han sido canceladas. Sí, todas ellas. Estoy incluyendo $500 al mes para comida e incidentales hasta que puedas encontrar otro trabajo. Pero los días de tu viaje gratis, sin doble sentido, han terminado. Debajo de esta carta hay una copia de mi petición de divorcio. Lo mantuve agradable y genérico, utilizando diferencias irreconciliables como los motivos, porque demandarte por divorcio debido a tu adulterio no sería mi primera opción.
Me hiciste feliz durante muchos años, o al menos lo hiciste hasta que supe de tu infidelidad. Me gustaría dejar que este matrimonio muera de manera digna, en lugar de forma fea y sórdida. Con eso en mente, te insto firmemente a que consigas un buen abogado y revises los documentos cuidadosamente. He intentado ser justo, o al menos tan justo como lo permitan las circunstancias. Pero hay algunas áreas en las que no estoy dispuesto a comprometerme, y mi abogado sabe exactamente cuáles son. No te deseo la mejor de la suerte, ya que sería hipócrita de mi parte. En su lugar, permíteme desearte esto: que encuentres lo que realmente estás buscando en la vida y que tengas la sensatez, cuando lo encuentres, de estar contenta con ello. Tu futuro exesposo. Michael. La ducha seguía funcionando, notó, o bien él fue notablemente rápido al plasmar sus pensamientos en papel, o de lo contrario, Verónica estaba intentando usar su ducha para prepararse. De cualquier manera, no era necesario. Reuniendo la copia de la petición de divorcio de ella, la colocó, junto con la carta y su anillo de bodas, en la silla del salón en la que había estado sentado, entró en el garaje, se subió a su coche y se fue al Budgetin. Se acercaba rápidamente a las 9 de la noche cuando su teléfono celular sonó, sacándolo del continuo replay de su matrimonio fallido que estaba pasando por su mente, una y otra vez. Echando un vistazo al identificador de llamadas, vio que era Verónica y dejó que la llamada fuera al buzón de voz. 10 segundos después, sin embargo, el teléfono volvió a sonar. Esperando hasta que volviera a ir al buzón de voz, apagó rápidamente el timbre y luego encendió el televisor, que solo miró marginalmente. Durante los siguientes 3 días, Michael se mantuvo a sí mismo, ya sea en el hotel o en sus breves viajes de compras. Los trajes fueron limpiados y planchados, se compraron y empacaron accesorios e incidentales. Trabajando tranquilamente detrás de escena con Don, había arreglado para que la empresa encontrara y arrendara un apartamento en Sydney para él, y para que un equipo viniera y ensamblara los muebles que había comprado y enviado a ese lugar. Don, para su crédito, había hecho todo lo posible para mantener en secreto las noticias sobre la promoción de Michael y su próxima partida. Solo Don y Lydia, la secretaria de Michael, sabían de su gran mudanza, y Lydia estaba absolutamente furiosa cuando vio lo que esto le había hecho a su jefe. Pero Michael aún tenía esa última semana de trabajo por delante. Así que el lunes temprano por la mañana, se dirigió de regreso al trabajo, pasó por el mostrador de seguridad, a través de las puertas electrónicas, y por los pasillos hasta su oficina. Lydia estaba contenta de verlo y también triste. Su jefe, el que a todos les encantaba trabajar con él, se iba, y eso le afectaba. Don, también, estaba triste de ver partir a su amigo, aunque estaba aguantando mucho mejor que Lydia. Los dos se reunieron unas horas después del primer día de Michael de regreso, y luego llevaron la reunión fuera del sitio para continuar durante el almuerzo. Después de poner a Don al tanto de cómo habían salido las cosas, Michael ofreció su opinión. Esa abogada que recomendaste es increíble, dijo, llevando un bocado de carne a su boca. En serio, respondió Don, con una mirada cautelosa en su rostro. ¿Por qué dices eso? Bueno, parece entenderlo realmente, dijo Michael. Desde el principio, he sentido que no soy solo un cliente anónimo o sin rostro, que está escuchando mis deseos y necesidades y las está teniendo en cuenta. Gracias por recomendármela. Para su sorpresa, Don comenzó a reír. Me tuviste preocupado por un minuto, le dijo Don. Esa no es solo una gran abogada que tienes ahí, esa es mi hija. En ese momento, una pluma suelta podría haber derribado a Michael. ¿Don tenía una hija? ¿Quién era abogada? Al ver la expresión de consternación en el rostro de su amigo, Don tuvo piedad y explicó más. Molly y yo tuvimos a Karen poco después de casarnos, dijo. Para cuando ella ingresó a la escuela de leyes, ya estaba comprometida. Su madre y yo no estábamos realmente de acuerdo con todo eso, pero nos dimos cuenta de que era su vida para vivirla, no la nuestra. Bueno, unos 5 años después de que finalmente se casaron, ella descubrió a Evan, su ex, en la cama con una de sus vecinas. Estaba devastada, y una vez que todo terminó, decidió especializarse en representar a las víctimas de adulterio en casos de divorcio. Bueno, ella es una mujer fenomenal, eso es seguro, dijo Michael, tragando rápidamente un poco de agua para volver a la normalidad. El impacto de este descubrimiento estaba comenzando a pasar ahora, y prestaba más atención a su amigo al otro lado de la mesa. Ella piensa que eres un tipo bastante notable, también, dijo Don de inmediato. No puede decirme los detalles, por supuesto, pero ha llegado incluso a decir que has sido mucho más equitativo y generoso que la mayoría de las personas que ha visto pasar por sus puertas. Creo que has ganado una nueva admiradora, concluyó. El almuerzo llegaba a su fin, y los dos se dirigieron de regreso a la oficina. Sin embargo, mientras caminaban por las puertas principales, Michael de repente se encontró cara a cara con una Verónica muy agitada. «Sales», gritó, «no contestas mis llamadas, y has cerrado las cuentas y las tarjetas de crédito».
¿Cómo se supone que debo vivir? Verónica, ni ahora ni aquí es el momento para nuestra discusión, comenzó. Viéndola empezar a reaccionar, levantó la mano. Te veré esta noche a las 7 de la tarde, en tu casa. ¿Podemos hablar entonces? Hablaremos ahora mismo, explotó Verónica. No, no lo haremos, respondió él. Si persistes en armar un escándalo, haré que seguridad te saque de aquí, y si es necesario, haré llamar a la policía para que te escolte fuera del edificio. Te veré a las 7, terminó, dándose la vuelta para dirigirse hacia las puertas de seguridad y volver a su oficina. Arruinado su día, Michael regresó a la oficina de Don y le informó que se iba por el día. Don, habiendo visto cómo comenzaron las cosas con Verónica, ya había llamado a Karen Miss y había arreglado para que Michael la viera tan rápido como pudiera llegar allí. Necesitamos un plan, dijo Karen, tan pronto como él se sentó en su oficina. Con lo que me han contado sobre su comportamiento en tu oficina, necesitamos asegurarnos de que todo se haya hecho y se haya hecho correctamente. ¿Qué quieres decir?, preguntó Michael. Habías planeado entregar los papeles de divorcio personalmente, comenzó ella, pero no hay absolutamente ninguna prueba de que los haya recibido. Además, no hay forma de saber cómo se va a comportar cuando se encuentren más tarde esta noche. Entonces, ¿qué sugieres? Organicemos que sea debidamente notificada por un alguacil esta noche. Digamos alrededor de las 8 de la tarde, respondió Karen. Si me apuro, puedo arreglar para que los papeles sean entregados para entonces. Solo tengo que pasar esta semana, observó Michael, y luego me voy a Australia. Entonces te recomiendo encarecidamente que tomes todas las precauciones necesarias, para asegurarte de que no te encuentres desprevenido, fue su respuesta. Las siguientes horas las pasaron los dos redactando aún más documentos, con Michael firmando un aviso de poder limitado, que le permitiría a ella actuar en su nombre en el asunto del divorcio. Michael también hizo 2 grabaciones. La primera fue un testimonio en vídeo donde repasó todo lo que lo había llevado a este punto, desde encontrar el estado de cuenta bancario inesperado, hasta contratar a un investigador privado y por último contratar a un abogado y buscar el divorcio. La segunda grabación, sin embargo, fue mucho más corta. Una vez que habían resuelto cualquier cabo suelto que se les ocurriera, Michael sugirió que los dos fueran a cenar temprano. Para su sorpresa y deleite, ella aceptó rápidamente, y se dirigieron a un bistró local conocido por sus sabrosas comidas y generosas porciones. Mientras comían, también discutieron posibles problemas y cómo lidiar con ellos. Y para cuando Michael se fue a encontrarse en su antiguo hogar, se sintió mucho más seguro sobre su posición. Michael se dio cuenta de que las cosas iban a ser tan difíciles como había temido. Desde el momento en que tocó el timbre a las 7. Su primer intento de tocar el timbre lo dejó todavía parado en el portal delantero, y un segundo intento no tuvo mejor suerte. Después de un tercer intento fallido, se volvió para regresar a su auto, solo para que la puerta principal finalmente se abriera cuando estaba a medio camino de la acera. Pudiste haber entrado directamente, ya sabes, la voz de Verónica se escuchaba desde la acera. Es tu casa, después de todo. Ya no lo es, respondió él igual de fuerte, dejando que sus palabras se escucharan. Tal vez los vecinos pudieran oírlas. Suponiendo que la petición pase como la presenté, la casa es tuya. Cuando volvió al portal, Verónica se apartó de la puerta abierta y le hizo un gesto para que entrara, alejándose de la puerta aún abierta y caminando hacia el salón. Cerrando la puerta tras él, Michael la siguió poco después, notando mientras lo hacía que el gran sobremanila, que contenía los papeles de divorcio, todavía estaba sobre la silla donde lo había dejado. Con eso en mente, eligió rápidamente el otro sillón, ya que no tenía la menor intención de compartir el sofá con ella. Michael, cariño, comenzó Verónica, su tono goteando con una dulzura falsa, estás siendo tan dramático. Seguro que podemos resolver esto como adultos, sin recurrir a insultos ni descalificaciones, ¿verdad? La mandíbula de Michael se tensó mientras escuchaba su tono condescendiente. Había esperado que reaccionara a la defensiva, pero su intento de manipular la situación lo enfureció aún más. Verónica, he terminado de jugar juegos, respondió él, con voz firme. Esto no se trata de drama, se trata de confianza, honestidad y respeto. Y tú has destrozado los 3. La fachada de Verónica flaqueó por un momento, revelando un destello de emoción genuina antes de que rápidamente recuperara su compostura. Pero Michael, te amo, protestó, su voz teñida de desesperación. ¿No podemos encontrar una forma de superar esto? Michael no pudo evitar burlarse de sus palabras. ¿Amor? Verónica, ni siquiera sabes lo que es el amor. El amor no es andar a escondidas a espaldas de tu pareja, traicionando su confianza. El amor no es usar su dinero ganado con esfuerzo para financiar tu aventura. Y el amor ciertamente no es manipularlos para que se queden en un matrimonio, construido sobre mentiras y engaños. Verónica retrocedió como si la hubieran abofeteado, sus ojos se abrieron de par en shock. Por un momento, hubo silencio entre ellos mientras el peso de las palabras de Michael flotaba en el aire.
Creo que es hora de que enfrentemos la verdad, Verónica, continuó Michael. Su voz más suave pero igual de decidida. Nuestro matrimonio ha terminado. No hay vuelta atrás de esto. Verónica abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Se veía perdida, vulnerable, despojada de la fachada que había construido cuidadosamente. En ese momento, Michael sintió un destello de lástima por ella, pero rápidamente lo apartó. Había pasado demasiado tiempo tratando de salvar algo que estaba más allá de la reparación. Haré que mi abogado envíe los papeles de divorcio, dijo Michael, levantándose de su silla. Podemos discutir los detalles a través de nuestros abogados. Con eso, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Verónica sola con sus ilusiones destrozadas. Mientras se dirigía hacia la puerta, sintió una sensación de liberación invadirlo. A pesar del dolor y la angustia, sabía que finalmente estaba libre de la tóxica red de mentiras y engaños, que lo había atrapado durante demasiado tiempo. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió esperanza por el futuro. Nuestros votos matrimoniales, ¿verdad?, contrarrestó Verónica. Los que prometiste amarme, honrarme y apreciarme en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. ¿Mientras ambos vivamos? Michael simplemente asintió profundamente, una vez. Bueno, querido esposo, continuó ella, su voz ahora goteando veneno. Ciertamente me parece que eres tú quien está rompiendo esos votos, ya que yo todavía estoy aquí. En lo bueno y en lo malo, mientras que tú te has ido. Una interpretación interesante, respondió rápidamente Michael, sorprendiendo por completo a Verónica. Estaba segura de que su línea de razonamiento sería más que suficiente para hacerlo ver el error de sus caminos. Sin embargo, parece que hay un problema con tu recuerdo. Ahora ella estaba perpleja. Estaba segura de que, usando su propio argumento, tenía una posición firme desde la cual dirigir el curso de esta discusión. No podía haber otra manera de que las cosas sucedieran, estaba segura. Verás, nuestros votos prometieron otra cosa importante, continuó Michael. No solo prometimos amarnos, honrarnos y apreciarnos mutuamente, en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte nos separe, sino que también prometimos renunciar a todos los demás. Tener un amante no es renunciar a todos los demás, debo decir. La confusión volvía al rostro de Verónica, pero no tuvo tiempo de elaborar su respuesta, mucho menos de entregarla. Michael seguía adelante, habiendo echado un vistazo brevemente a su reloj una vez más. Te amé, honré y aprecié todos los días de nuestro matrimonio, en los buenos y en los malos. A través del dolor de nuestra incapacidad para tener hijos propios, notas que es nuestro dolor, no tu dolor. Nuestra incapacidad, no tú, a través del caos de mi trabajo y tu voluntariado. Renuncié a todos los demás, cada día, nunca poniendo a otro en ningún lugar cerca del lugar que tenías tú y solo tú en mi vida, hasta el día que descubrí tu aventura. ¿Puedes decir honestamente lo mismo? Ahora parecía relajarse en su silla, parecía esperar su respuesta. Después de unos momentos, ella comenzó a hablar. Nunca quise que te enteraras, comenzó, esperando completamente que él la detuviera en ese mismo momento. Al principio estaba tan frustrada con todas las largas horas que estabas trabajando. Y un día en una reunión me confié con algunos de los otros allí. Cuando sugirieron que tuviera un amante, me sorprendí, pero a medida que pasaban las semanas, seguían explicándome cómo tener a alguien al margen les permitía seguir brindando a sus esposos una vida familiar sólida, mientras también se ocupaban de sus necesidades. Bueno, eso es interesante, Verónica, respondió Michael, pero, ¿qué te hizo pensar que nuestras situaciones eran de alguna manera similares a las de ellos? Estabas trabajando todas esas horas, y siempre estabas tan cansado cuando llegabas a casa, respondió ella. Su respuesta fue nuevamente rápida como un rayo. Sí, lo estaba. Pero también recordarás que fui yo quien sacó el tema, y que ambos lo discutimos y encontramos formas de hacer esto menos estresante para ambos. En ningún momento de esa conversación te escuché preguntar acerca de tener un amante, ni insinué que hacerlo podría ser una solución que encontraría aceptable. Mirando nuevamente su reloj, se levantó rápidamente y se dirigió hacia la puerta. Confundida, Verónica se levantó detrás de él y lo siguió. Cuando llegó al vestíbulo, hubo un fuerte golpe, y cuando Michael abrió la puerta, Verónica pudo ver la forma vestida de marrón de un alguacil en su entrada. «Es para ti», dijo Michael, pasando al otro lado del oficial de la ley. «¿Verónica Thompson?», preguntó el hombre. «Sí. Estás notificada», fue la respuesta del alguacil, mientras colocaba un paquete de documentos en sus manos. «Alguacil», vino la voz de una mujer que Verónica nunca había escuchado antes. «¿Podrías por favor echar un buen vistazo a esta mujer y verificar que de ninguna manera está herida?» «Sí, señora», respondió, y le echó una mirada larga y buena. Mientras Verónica observaba, el alguacil y Karen Miss escoltaron a Michael de regreso a su vehículo, y lo observaron alejarse antes de que la abogada se subiera a su propio automóvil y se fuera en dirección opuesta. El alguacil fue el último en partir, esperando hasta que Verónica cerró la puerta principal.
antes de encender su motor y alejarse de la acera. El teléfono celular de Michael sonó mientras conducía, y cuando miró la identificación del llamante y vio que era Don quien llamaba, respondió rápidamente la llamada. ¿Cómo fue?, preguntó. Bueno, sé de dónde sacó esa idea descabellada en su cabeza, respondió Michael. Es de esas damas de sociedad con las que ella hace trabajo voluntario. Como me di cuenta, nuestro matrimonio está verdaderamente muerto. ¿Y ahora solo necesitamos los últimos ritos de un decreto de divorcio para completar el trabajo? Bueno, tengo otra sorpresa para ti, si quieres aprovecharla, ofreció Don tentativamente. ¿Te gustaría ir al otro lado del mundo un par de días antes? Me encantaría, fue la respuesta. Entonces, pasa por aquí mañana por la mañana y recoge el itinerario revisado y los boletos. Tu apartamento está listo y el administrador del edificio será alertado de tu llegada temprana, informaba Don con alegría a su amigo. Por su parte, Michael durmió como un bebé durante el vuelo a través del Océano Pacífico. Verónica tardó en reaccionar, incluso después de su reunión, y pasaron más de 2 semanas antes de que finalmente contactara a un abogado. Incluso entonces, todavía se aferraba a su fantasía, de que Michael se daría cuenta de que era lo mejor para ambos y regresaría. Cuando su abogado descubrió quién representaba a Michael, la discusión que tuvo con ella no dejó a Verónica sintiéndose muy esperanzada, pero se mantuvo firme. No habría divorcio, se negaría a firmar cualquier documento. 2 semanas después de contratar a su abogado, y casi 5 semanas después de que Michael abandonara el país, Verónica se encontró sentada con su abogado en una sala de conferencias en las oficinas de Karen Mees. A los pocos minutos de haberse sentado, Karen entró, y Verónica la reconoció rápidamente, como la mujer alta y elegante de la noche en que fue servida por el ayudante. ¿Dónde está mi esposo?, preguntó bruscamente Verónica. Tu esposo no está aquí, llegó la respuesta medida. Verónica aún no sabía que Michael había dejado el país, y Karen tenía órdenes estrictas de no decirle a menos que saliera en el tribunal. Sin embargo, se me ha autorizado a actuar en su nombre en estos asuntos, y se me han dado instrucciones muy específicas sobre cómo debo proceder en su divorcio de la señora Thompson. Verónica no se lo creía. Sus propias ideas preconcebidas no le permitían entretener la idea de que él la había dado por perdida para siempre. No te creo, quiero escucharlo de él, fue su respuesta petulante. Muy bien, acordó la abogada de Michael con sorprendente ecuanimidad, mientras levantaba un control remoto y lo señalaba hacia el televisor en la pared detrás de ella. Pronto, apareció el rostro de Michael en la pantalla y comenzó a hablar, aparentemente dirigiéndose directamente a Verónica. En cuanto al tema de la pensión alimenticia, estoy dispuesto a ofrecer una pensión alimenticia, acorde con lo que sería su ingreso proyectado, si no hubiera dejado su empleo anterior, y en su lugar hubiera estado recibiendo aumentos anuales basados en el mérito. Considero que esto es increíblemente generoso, ya que fue su decisión, y su decisión únicamente. No regresar a trabajar después de haber dejado su empleo, su trabajo voluntario fue una elección de ella. Y no estoy dispuesto a ir más allá de mi oferta en este sentido. Por último, al igual que nuestros votos matrimoniales, este es un asunto de todo o nada. Eso significa que aceptas mis términos, todos ellos, Verónica. O bien mi abogada seguirá mis instrucciones secundarias. Son bastante simples, si por cualquier motivo, este acuerdo no puede alcanzarse, entonces los motivos de mi divorcio cambiarán a adulterio, y nombraré a tu amante, Matt Lambert, en mi demanda, así como en una demanda de alienación de afecto, buscando daños monetarios por su parte en la destrucción de mi matrimonio. Me aseguraré de que este sea un asunto muy público, que la información que he recopilado detallando tus encuentros con tu amante sea llevada a la luz pública, y que, si es posible, tus amigos de la sociedad, y de las organizaciones benéficas, sean recordados de manera tan incómoda sobre este asunto como sea posible. La elección es tuya, Verónica. Puedes tener una existencia moderadamente cómoda sin mí, o puedes tener una existencia muy incómoda sin mí. Pero como habrás notado, no hay opción que te permita tener alguna existencia conmigo. Con eso, la pantalla se oscureció. Así como el futuro de Verónica. Después de varias semanas de negociaciones tensas, y encuentros esporádicos con sus respectivos abogados, Verónica se encontraba sentada frente a la mesa de la sala de conferencias, una pila de documentos frente a ella. Karen Mees, la abogada de Michael, colocó el bolígrafo sobre el montón final de papeles. Era el momento de la verdad. Estos son los términos finales del acuerdo, Verónica. Como hemos discutido, la pensión alimenticia se ha calculado con base en los ingresos que tendrías si hubieras continuado trabajando, lo cual, según nuestros cálculos y los registros de tu empleo anterior, resulta en $0, explicó Karen con un tono profesional pero impersonal. Verónica miró los documentos. La realidad de su situación había comenzado a asentarse durante las últimas semanas. Las amenazas de Michael de hacer pública su infidelidad, y las pruebas que él había recopilado sobre sus encuentros con Matt Lambert, la habían llevado a una encrucijada crítica.
El desafío de enfrentar no solo la pérdida financiera, sino también el escarnio social era demasiado grande. Con un suspiro pesado, agarró el bolígrafo. La tinta se deslizó sobre el papel con cada firma, sellando el fin de su matrimonio y de la vida que había conocido. Cuando terminó, dejó el bolígrafo y se recostó en la silla, sintiéndose vacía, pero al mismo tiempo aliviada de que el proceso estuviera llegando a su fin. ¿Hay algo más que necesite hacer?, preguntó, mirando a Karen. No, eso sería todo, Verónica. Asumiendo que no hay objeciones de última hora por parte de Michael, los papeles serán procesados y el divorcio se finalizará oficialmente en las próximas semanas, respondió Karen. Verónica asintió, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para expresar sus sentimientos en ese momento. Se levantó de la silla y salió de la sala sin mirar atrás. Afuera, el cielo estaba nublado, reflejando la tormenta de emociones que sentía por dentro. A pesar de su resistencia inicial y sus esperanzas de reconciliación, había llegado el momento de aceptar la realidad. No tenemos una gran venganza aquí, pero sí una historia que nos cuenta lo que se debe hacer con un infiel. No es necesario perder el tiempo, simplemente dejarla atrás sin nada, ya que eso es lo que merece. La casa la había pagado ella, así que le correspondía. Pero en cuanto a la pensión alimenticia, lo que recibió es más que justo. Si crees que la historia te ha parecido divertida, deja un me gusta y un comentario. También suscríbete para más vídeos en el canal.